Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener el día de hoy un acercamiento breve a lo que sería cómo realizar el asurado. Este asurado que por lo general a muchos nos cuesta el cómo entenderlo, el cómo realizarlo, y vamos a tener un acercamiento a esta técnica que nos ayuda muchísimo a poder generar sombras sobre una forma en específico para poder generar volumen, ¿no? La utilización de luz y sombra es la que nos puede generar volumen en una forma en específico, como lo podemos ver en la parte de acá atrás en este ejemplo, pero vamos a trabajar algo más práctico para que vayan viendo la diferencia, los tipos del asurado y cómo yo puedo iniciar a hacer mis asurados para que tenga un poquito más de detalle mi dibujo. Y bueno, ¿qué características puede tener este asurado? Pueden tener muchas, en realidad tenemos varias que poder tratar, pero pues por lo general hay dos en específico: poder realizar el asurado a líneas paralelas o a líneas interpuestas, ¿no? Cómo realizar el asurado podemos empezar a practicar en una hoja cualquiera, con un lapicero o con un lápiz o con un plumín, cualquiera que tengamos por ahí. Realizar líneas paralelas es la primera que podemos realizar sobre un dibujo. De ejemplo, si yo tengo una esfera de este lado y nada más tengo el trazo y quiero realizarle una sombra, entonces yo le puedo ir proyectando líneas paralelas una al lado de la otra para ir generando pues una especie de sombra. Mientras más juntas pueda poner yo las líneas, como lo estoy haciendo en la parte de acá abajo, más oscuridad genero, y mientras más las abro yo, mientras más espacio dejo entre ellas, más luz. Por ejemplo, aquí lo puedo ejemplificar de nuevo. Más luz, mientras más pego, más oscuridad, mientras pongo más oscuridad, hasta poder llegar a una interposición de líneas paralelas para generar de menos a más oscuridad. Eso hablando de las líneas paralelas, pero también hay líneas interpuestas que nos ayudan a generar estas sombras, que no es nada más que cruzar líneas a varias direcciones. Por ejemplo, aquí interpongo otra dirección, y mientras más voy interponiendo líneas, más oscuridad voy generando porque tengo más relleno del mismo espacio. Aquí utilicé 4 direcciones y nos sirve al igual que como si las juntara paralelas todas a una misma dirección. Nos puede ayudar la interposición de líneas para generar más sombras, algunas más largas, algunas más cortas. Lo más complicado de esto es poder tener un poquito la movilidad de poder realizar un poquito de líneas más rápidas, ¿no? Si yo quiero un tono medio por aquí, tal vez voy poniendo solo a una dirección, un poco separadas, y mediante voy avanzando, si yo quiero voy poniendo menos para generar cada vez pues más luz. Obviamente la luz es el espacio blanco que tengo por aquí. Esto es hablando de paralelas, y también por aquí tenemos las líneas interpuestas entre ellas, ¿no? Al igual, el asurado puede adherirse a la forma del dibujo. No tienen que ser hacia una sola dirección, pero pueden ser a la dirección de la forma que estamos realizando. Me adhiero a la forma y estoy metiendo puras líneas. El asurado no es nada más que ir metiendo puras líneas, y aquí estoy interponiendo varias de ellas para generar un tono más oscuro. Mediante voy soltando más, puedo ir generando un tono más claro porque estoy dejando más espacio entre ellas, y que vaya de un tono más oscuro a un tono más claro, e inclusive llegar a la luz, que es una zona que siempre tenemos que dejar para que haya más contraste: oscuridad, medios y luz. Ok, ya sabemos lo básico, que pues es la acumulación de líneas, como líneas interpuestas o líneas paralelas, o irme a la dirección de la forma. Pero ¿cómo iniciar? ¿Cómo empezar? Y cómo saber cómo poner esas líneas, ¿no? Por lo general debemos de tener una luz y una sombra, y eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Tenemos un ejemplo por aquí que no tiene nada de luz, nada de sombra, es un dibujo plano, es un pescoy, y voy a empezar a realizar asurados en la parte de las aletas, poniendo sombras a las orillas y luz en la parte del centro. De la siguiente manera, voy a empezar a utilizar la dirección de la forma, que en este caso es un poco curva, y empiezo a aventar líneas. Aquí tengo suficiente oscuridad
y en la orilla empiezo a meter también líneas cortas y luego en algunas empiezo a alargar alguna de ellas. El chiste del asurado también es tener un poco de irregularidad en la forma del trazo. ¿Nos ayuda un delineado por la orilla? Claro, siempre nos ayuda un delineado por la orilla. Lo puedo hacer de esta forma, como un delineado duro, un contorno duro, y posteriormente ya poder empezar a meter líneas al centro para que pueda generar un volumen y tener luz al centro y sombras por las orillas. Eso nos sirve, son líneas paralelas una al lado de la otra y mediante voy sobreponiéndolas, obviamente tengo más oscuridad y al centro dejo una luz, exactamente como vemos aquí. Yo sugiero que al inicio podamos trabajar con la dirección de la forma. En este caso, esta es la dirección, la que estoy justamente leyendo ahorita, delineando. Esta es nuestra dirección, entonces voy a empezar con ella metiendo líneas paralelas. Estoy haciendo paralelas, poco a poco voy interponiendo algunas donde ya había puesto líneas, un poco más largas, y todo es cuestión de la movilidad que tenga en la mano, también en la presión que yo meta en el material que estoy utilizando, ya sea lápiz, lapicero o algún plumín, estilógrafo, cualquier cosa nos sirve de esas para poder hacer ashurados. Inclusive con todo tipo de material se puede realizar ashurados, igual con el pincel, con la pintura, con el gis pastel. Es una técnica que nos ayuda a realizar sombras o tonos medios en muchas otras técnicas de la pintura o el dibujo. Es donde voy teniendo ya un poco más de sombra y ya va empezando a tener un poco más de volumen cada una de ellas. ¿Okay? Vamos a continuar haciendo las de acá. También de la misma manera vamos a solucionar estas y también las de la cola. Y bueno, la ventaja es de que pues, no tiene que ser un ashurado completamente bien hecho. Me refiero al hecho de que cualquier línea nos sirve como ashurado en realidad. No siempre tienen que ser paralelas, ni entrecruzadas, ni una sola dirección. Podemos hacer unas líneas muy rayoteadas y nos sirve también como si fuera un ashurado, ¿no? Un ejemplo es que, por ejemplo, la primera que hice estaba un poquito más ordenadita, si nos damos cuenta, un poquito más de calma al momento de hacerlo. Pero si ya vemos las últimas, si nos damos cuenta, miren, hay muchas líneas que pues, están bastante rápidas, no tienen tanto orden como lo vemos por acá también, pero en realidad cumplen con su función en que mientras más las superpongo, las encimo, pues genera más oscuridad y si dejo los espacios blancos me sirven como luz. Tiene mucho que ver qué tanto saturo, como les dije hace rato. Entonces, en realidad, el ashurado nos puede servir de cualquier forma. Dense cuenta cómo empecé con un ashurado un poquito con más calma, que les estaba explicando, y mediante fui avanzando hasta se ve cómo poco a poco se fue pues el ashurado siendo cada vez más simplificado, más sencillo, pero cumple con su función de luz y sombra y eso es más que suficiente para el ashurado, ¿no? Tomando en cuenta que el ashurado en realidad puede ser de varias formas y nos puede servir exactamente para lo mismo si hago una línea bien depuradita o hago algo más rápido. Tomando en cuenta eso, vamos a hacer detalles como por ejemplo en las escamas que no tendría que hacer, podría hacer una por una, con toda la calma del mundo, metiendo una luz de un lado y una sombra del otro, que es lo que voy a empezar a manejar. Sombra del lado izquierdo, luz del lado derecho, y esta me estoy llevando un tiempo para sombrearla, un tono medio por aquí y una luz. Puede ir quedando así, como también puedo hacer un poquillo más rápido con ashurados más sencillos. Este es un ejemplo, por ejemplo, también de la parte de unas escamas de otro pez. Pero si nos damos cuenta, miren las líneas de la parte de las escamas. Al inicio tal vez tiene un poquito más de paralelas,
pero poco a poco nada más son como líneas rápidas, son rayoteos rápidos que cuando ya alejamos la forma se entiende como una textura. No tiene que estar tal cual, bien hecho, uno por uno. Se puede, claro, pero también funciona de esta manera. En realidad el asurado funciona de varias formas siempre y cuando se cumpla con esa característica, como le he dicho, de mientras más oscuridad, más línea, mientras más claridad, obviamente más espacio blanco voy dejando para que se vea el blanco de la hoja y nos sirva como una luz. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, voy a trabajar pues mis escamas. Puedo delinear si quiero una línea o la segunda línea también, pero el detalle adentro no tiene que ser el mismo en todas. Puedo ir simplificándolo un poco más sencillo al momento de hacer una por una. Si nos damos cuenta, en realidad de este lado donde está la oscuridad prácticamente relleno la forma, y si nos acercamos, miren cómo están los rayoteos, muy sencillos. Pueden hacerlos igual con un poquito más de calma, pero yo los hago muy rápidos y mediante voy avanzando hacia el lado derecho, que es la luz, en realidad voy poniendo menos líneas. Aquí asuro ya un poquito menos de línea. A la escama igual nada más voy abriendo más las líneas, de tal manera que eso me dice que mucha oscuridad, mucha línea, y al centro ya pocas, y de este lado en realidad ya son solo unas 2 o 3 líneas, que eso me dice que hay sombra del lado izquierdo, luz del lado derecho. Pero aunado a eso también tenemos otro tipo de asurado, que por ejemplo es el agua. Yo tengo algo por aquí, y el agua igual puede ser un poco más suelto. Es un tipo de asurado diferente, pero también sirve como el mismo, que es algo más impreciso. Inclusive aquí no tengo un trazo, pero nada más estoy haciendo algo un poco más rápido para delimitar qué espacios voy a utilizar y cuáles no. Y yo sé que esto ya después puede funcionarme como agua, con líneas un poquillo más rápidas, y esto me sirve para saber entonces en qué partes voy a continuar. Por ejemplo, acá voy a continuar con escamas, con los asurados oscuros, y si dejo los espacios blancos de donde es el agua, obviamente ya sé que entonces esta es la parte del cuerpo y esto es agua. ¿Okay? Una vez que tenga priorizado dónde es el espacio que voy a empezar a asurar y qué es agua, entonces ya puedo empezar a dejar los espacios así, y ya me doy cuenta qué va enfrente y qué va atrás. Líneas muy rápidas que al alejar ya tienen un poquito más, pero que al igual también puedo hacer lo del agua con un poquito más de calma. Eso ya dependerá de cómo empieza a hacer el achurar cada uno de ustedes y cómo se acomodan más. Yo me acomodo más a un achurado un poco más rápido, pero algunos inclusive pueden poner líneas en la parte adentro del agua a una sola dirección. No tienen que ser tan fuera de forma, y pueden poner unas sombras, algo así, al achurado de cada una del agua, como también pueden trabajar un achurado más rápido, como lo estoy haciendo en la parte de abajo. De ambas formas funciona. Eso ya dependerá de cada uno de ustedes en cómo querer aplicar el achurado, de una manera más ordenada o una manera un poco más libre, pero pensada. No nada más rayotear por rayotear. Está pensado esto en saber dónde va sombra y dónde va la luz. Y en la cabeza podemos tener, para empezar, contornos duros, como por ejemplo el ojo de acá, algunas orillas que son completamente oscuras, esto de aquí también, estos detalles que están acá, pero en la parte de adentro nos sirve un poquito el achurado a una sola dirección, el achurado paralelo, que ya nos puede funcionar como un poquito de sombras, como por ejemplo en este ejemplo que se ve a una sola dirección, priorizando sombra del lado izquierdo, luz del lado derecho. Tal vez esta que es una sombra diferente por el hecho del centro de la cara, pero priorizamos a un lado, interponemos también algunas líneas. Entonces, en el área de la cara yo voy a poner, al igual que el cuerpo, sombra del lado izquierdo, luz del lado derecho, lo que significa que en estas zonas
voy a empezar a ashurar paralelamente para que yo sepa entonces que en esta parte va a ir una sombra. Que si quiero más sombra en algunas partes puedo empezar a utilizar interposición de líneas en algunas partes, no en todo, y yo dejo un poquito más de luz en la parte de arriba tal vez. Que otro lado izquierdo tal vez yo puedo trabajar, que es este, con paralelas, igual que este del párpado, para generar un volumen ahí en medio. Estas sí tienen un poquito más de calma. Esta línea, en vez de marcarla, la podría trabajar como un ashurado también. Voy a trabajar con líneas cortas, algo así nada más, en vez de delinear. Y ya yo sé que es una sombra esa parte. Esta parte de abajo la podría ashurar un poquito más oscura, delimitando aquí y trazar líneas más pegadas para que yo sepa que es una sombra media en la parte baja. Igual la parte del bigote, en la que cambia la dirección, ya no utilizo la dirección de la línea curva, sino nada más voy dejando sombras hacia un lado. Y que bueno, en realidad nos podría quedar ya algo así, en el que si nos recordamos al inicio no tenía nada de volumen y hice soluciones diferentes para que les pueda ir mostrando. Si nos damos cuenta, el agua son líneas bien rápidas, miren, son ashurados muy extraños en los que parecen solo rayoteos, pero tienen una dirección que nos hace ver que nada más cuando detallo uno o dos, ya lo demás se entiende que es una textura, ¿no? Haciendo alusión a tal vez algunas gotas de agua, tal vez no queda tan preciso, pero se entiende que son texturas diferentes a las del cuerpo. Y el cuerpo también, podemos solucionar escama por escama, pero también si se dan cuenta yo hice unas líneas muy básicas de cómo son las escamas, pero en realidad al final solucioné atravesando todas las líneas, interponiendo líneas a direcciones y si nos damos cuenta, aquí ya no hice una por una, aquí atravesé todas. Es válido también eso. Puedes hacer individual y quedaría muy bien el volumen, pero también eso es un ashurado un poco más rápido para que se den cuenta que también funciona para generar luz y sombra y que si lo vemos ya a una distancia pues considerable, ya no vemos ese detallito de un rayoteo, sino que ya vemos una luz y una sombra y se ve un volumen en la imagen. Eso es lo que estamos buscando con el ashurado, generar volumen, generar luz y sombra. No precisamente que quede exactamente bien hecho, exactamente igual. Eso ya dependerá de cada uno de ustedes en el estilo que le quiera dar a su tipo de ashurado, desde un ashurado muy depurado, con mucha calma, hasta un ashurado un poquito más suelto, un poquito más libre, que nos da textura y nos da volumen también. Por último, yo podría decir que, pues bueno, en realidad el ashurado y la línea como tú la quieras manejar es válida siempre y cuando sí respete los espacios de luz y los espacios de sombra para que no agrisemos toda la forma y se vea toda oscura o que no quede muy blanca. Sí tenemos que tener unos ciertos detalles para que pueda generar o un tono medio o un tono más oscuro en algunas partes y generar volumen. Eso sería todo por mi parte. Cualquier duda, situación, recuerden que aquí estamos también. Pueden dejar comentarios en la parte de abajo. Al fin y al cabo, cada quien le da el estilo que quiera. Recuerden poder utilizar cualquiera de los tres elementos, que puede ser un lápiz, un plumón o un lapicero. El lapicero lo recomiendo muchísimo por la tinta que tiene un poco más de soltura. Pero no es nada más que práctica de que tú vayas viendo qué tipo de ashurado se te acomoda más. Y pues bueno, nos vemos en la próxima.